Nunca pude imaginar que un masaje inocente de mi suegro, don Ramón, sería el comienzo de una pesadilla que voltearía toda mi vida. Como de costumbre, regresé a casa agotada después de un largo día, habiendo gastado todas mis energías en el trabajo y las tareas diarias. Cancún estaba lleno de noches calurosas, y solo soñaba con descansar y recuperar fuerzas. Miguel, mi esposo, estaba ocupado en la sala con sus cosas, inmerso en algún juego de computadora o en su trabajo. No puedo decirlo con certeza, ya que solo pasé junto a él sin apenas notarlo. Solo pensaba en llegar a mi habitación y desplomarme en la cama, pero don Ramón, siempre sonriente y amable, me ofreció un masaje. Él es, como se dice, un verdadero experto en la materia. Sus manos, dicen, hacen maravillas, y después de pensarlo solo un momento, acepté. «Te ves muy cansada, hija», dijo él, frunciendo levemente el ceño, como si ya supiera que iba a aceptar. «Ay, papá Ramón, realmente me vendría bien relajarme un poco», murmuré, lanzándole una mirada llena de gratitud. Su sonrisa se ensanchó y me sugirió que me tumbara en una tumbona en nuestro jardín. El jardín era nuestro pequeño oasis en medio de esta calurosa ciudad, donde uno podía escapar del bullicio y relajarse un poco. Me acomodé en la tumbona, cerré los ojos y dejé que la suave brisa acariciara mi piel. Pero en realidad, no podía sospechar cómo terminaría todo esto. Cuando don Ramón comenzó el masaje, me di cuenta de inmediato de que realmente era un maestro en su oficio. Sus manos se deslizaban con confianza y suavidad por mis hombros, liberando la tensión acumulada. Al principio, simplemente disfrutaba de sus hábiles movimientos, pensando en lo afortunado que era Miguel de tener un padre así. Pero gradualmente, algo comenzó a cambiar. Parecía que con cada toque de don Ramón, mi piel se volvía más sensible y mi mente más nublada. Sus manos se movían lentamente, como si conociera cada uno de mis músculos y supiera exactamente cómo presionar para que sintiera alivio. Sentía cómo el calor se extendía por todo mi cuerpo y toda la tensión desaparecía, como si el viento la hubiera arrastrado. Pero con ese alivio vino algo más, algo que no podía comprender. Un deseo, hasta entonces desconocido, comenzó a arder dentro de mí, y ya no podía concentrarme en nada más que en sus manos. «Tienes los hombros muy tensos», comentó don Ramón, bajando ligeramente la voz, y sentí su aliento en mi cuello. «Sí, el trabajo», susurré, pero ya entendía que no era solo el trabajo la causa de mi tensión. Algo más estaba despertando ese deseo, y sabía que era algo más que un simple masaje. Mis pensamientos oscilaban entre la comprensión de que estaba haciendo algo mal y la imposibilidad de detenerme. Don Ramón parecía percibir mi conflicto interior, y eso solo intensificaba mi inseguridad. Sus manos se volvieron más firmes, como si supiera que ya no podía resistirme a ese sentimiento. Y en ese momento sentí que había cruzado una línea tras la cual todo sería diferente. Y así, lo que parecía ser un masaje inocente se convirtió en algo completamente distinto. Don Ramón tampoco parecía poder contenerse. Ambos sabíamos que lo que estaba ocurriendo era incorrecto, pero esa comprensión no podía detenernos. Toda la lógica, todas las reglas morales y la razón, todo desapareció en ese momento cuando nuestros cuerpos comenzaron a fusionarse en uno solo. Esa noche todo fue diferente. Todo fue demasiado apasionado, demasiado descontrolado como para poder detenernos. El deseo nos envolvía como una ola, llevándonos lejos de la realidad. Cada toque de don Ramón parecía una chispa que encendía un fuego dentro de nosotros, y yo ya no podía resistirme. A la mañana siguiente, cuando el sol iluminó nuestro jardín, comprendí lo que había hecho. Había traicionado a Miguel. Me había traicionado a mí misma, a mi familia, pero el arrepentimiento y el miedo no podían cambiar lo que ya había ocurrido, y aunque sabía que esto tendría consecuencias, no podía deshacer lo que sucedió esa noche. Don Ramón se fue, dejándome sola, y yo me quedé tumbada, mirando al techo,
dándome cuenta de que mi existencia había cambiado para siempre. A la mañana siguiente, después de que todo sucedió, me sentí al borde del abismo. ¿Cómo pude dejarme llevar por mis debilidades de esa manera? ¿Cómo pude traicionar a Miguel, mi esposo? Llevábamos varios años viviendo juntos, y aunque nuestra relación no siempre había sido perfecta, nunca pensé que pudiera hacer algo así. Durante todo el día, caminaba como en una niebla evitando cruzar miradas con Miguel. Sentía que él notaría cada uno de mis titubeos, cada pequeño signo de culpa. Pero Miguel no sospechaba nada. Estaba tranquilo, como siempre, y eso solo aumentaba mi sentimiento de culpa. Esa noche, me propuso una cena romántica para que pudiéramos pasar tiempo juntos y distraernos de las preocupaciones cotidianas. Dentro de mí, todo hervía de ansiedad. Intenté ocultarlo bajo una máscara de alegría, pero mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Fuimos a nuestro restaurante favorito, un pequeño y acogedor rincón donde todo respiraba romanticismo. Miguel pidió nuestro vino favorito, y yo sentí que la trampa comenzaba a cerrarse a mi alrededor. Su voz era suave, pero en ella se percibía un tono nuevo, como si estuviera preparando algo más que una simple cena. Nos sentamos en la mesa, y traté de sonreír, hablar de trivialidades, como si nada hubiera pasado. Miguel mantenía la conversación, pero su mirada era penetrante, casi inquisitiva. Escuchaba atentamente cada una de mis palabras, y sentía que bajo su mirada mis palabras comenzaban a enredarse. «¿Estás un poco nerviosa hoy, mi amor?», dijo, bebiendo un poco de vino y mirándome por encima de la copa. «Oh, no, todo está bien, solo estoy cansada», murmuré, esperando que no notara cómo había agarrado la copa con tanta fuerza que podría haberla roto. Miguel asintió, pero sus ojos mostraban que no estaba satisfecho con mi respuesta. Como si supiera que estaba ocultando algo importante, pero aún no pudiera entender qué exactamente. Empecé a darme cuenta de que este juego de gato y ratón no duraría mucho. En algún momento él descubriría la verdad, y no podía ni imaginar lo que pasaría entonces. Finalmente, decidió ir al grano. «¿Sabes? Quería hablar contigo sobre nosotros», dijo Miguel, acercando su silla más a la mía. Su voz era profunda, y en sus ojos se leía determinación. «Me parece que nos hemos alejado un poco. ¿Qué crees que nos está pasando?» Cuando Miguel comenzó esa conversación, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Mi corazón latía frenéticamente, y no podía respirar. Él sospechaba algo. ¿Pero cómo? Intenté comportarme como si nada hubiera pasado. ¿Podría haber notado lo nerviosa que estaba por la mañana? ¿O quizá don Ramón le había dicho algo? 1.000.000 de pensamientos cruzaron por mi mente en cuestión de segundos. «Yo... no sé a qué te refieres», respondí, tratando de mantener la compostura, pero mi voz traicioneramente temblaba. Miguel suspiró y se recostó en la silla. Me miraba como si intentara penetrar hasta lo más profundo de mi alma. «Solo quiero que sepas...» «Swing», su voz se suavizó, y se inclinó hacia mí para que pudiera escuchar sus palabras. «Sé que no has sido honesta conmigo. Sé que algo ha cambiado entre nosotros». Estas palabras me atravesaron como un cuchillo afilado. Ya no podía ocultar la verdad, pero tampoco tenía el valor de decirla directamente. Miguel ya sabía que lo había traicionado, pero no tenía intención de retroceder. Decidió actuar, y eso se me hizo claro en ese mismo instante. Me encontraba atrapada, sin salida. Sabía que Miguel tenía algo planeado, pero, sinceramente, ni en mis fantasías más salvajes podía imaginar lo que sería. Después de esa fatídica cena, cuando reveló sus sospechas, vivía como si caminara sobre una bomba de relojería. Cada mañana me despertaba pensando que ese sería el día en que mi mundo se derrumbaría por completo. Pero Miguel, sorprendentemente, comenzó a comportarse de otra manera. Era cariñoso, atento, como si quisiera convencerme de que todo estaba bien. Pero lo conocía demasiado bien. Bajo esa calma aparente se escondía un huracán.
y un día me propuso que fuéramos juntos a una aldea cerca de Tulum. Decía que necesitábamos distraernos, pasar tiempo juntos, recuperar la pasión perdida. Sonaba hermoso, pero no podía deshacerme de una extraña sensación de ansiedad. ¿Sabes, cariño? Solo necesitamos descansar. Olvidemos todo. Dejemos atrás las preocupaciones y simplemente disfrutemos del momento, dijo abrazándome por los hombros y mirándome a los ojos con tanta calidez que casi me hizo llorar. Acepté, porque no tenía otra opción. Tal vez quería creer que todo esto era realmente para restaurar nuestra relación, pero algo dentro de mí susurraba que no era tan simple. El viaje a Tulum fue como un sueño hecho realidad. Miguel fue tan atento, tan cuidadoso, que me parecía haber vuelto a esos tiempos cuando recién nos habíamos casado. Bromeaba constantemente, contaba historias divertidas, y a pesar de mi ansiedad interna, comencé a relajarme un poco. Conducíamos por lugares pintorescos, y Miguel hizo todo lo posible para que me sintiera cómoda. «Mira qué belleza», dijo señalando la selva que se extendía a nuestro alrededor. «Siempre te ha encantado la naturaleza. Hagamos una parada. Caminemos un poco». Asentí, intentando mantener la conversación ligera. Realmente hicimos una parada, y Miguel me llevó en una pequeña excursión por la selva. Me mostraba plantas exóticas, contaba historias sobre los antiguos mayas, y por un momento realmente me sentí feliz. Pero esa sensación de felicidad no duró mucho. En algún momento noté que Miguel ya no sonreía. Su rostro se volvió serio, y sus ojos no expresaban el calor que tenían por la mañana. Me asusté, pero intenté ocultarlo, aunque mi corazón latía tan fuerte que parecía que se oía a kilómetros de distancia. Finalmente, llegamos al hotel donde Miguel había reservado una habitación para nosotros. Era un hotel viejo pero muy hermoso, rodeado de selva y lleno de una atmósfera de misterio. La habitación era acogedora, con un gran balcón desde el cual se abría una vista impresionante a las verdes extensiones. Cuando salí al balcón, Miguel me siguió y me abrazó por detrás. Sentí cómo sus labios rozaban mi cuello, y por un momento volví a sentir esa chispa de pasión que una vez compartimos. Pero esa sensación era engañosa. «Siempre supe que eras mi única», susurró, y sentí un tono siniestro en su voz. «Pero parece que tú lo olvidaste, ¿verdad?» Mi corazón se detuvo. Comprendí que algo horrible estaba a punto de suceder. Me soltó, y al darme la vuelta, vi que sacaba una pequeña libreta de su bolsillo. Noté que sus manos temblaban ligeramente. «¿Sabes qué es esto?», preguntó, levantando la libreta para que pudiera verla. «Son pruebas de tu infidelidad. Tengo todo aquí registrado, cada uno de tus pasos». No podía creer lo que oía. Resulta que él había sabido todo durante mucho tiempo, y metódicamente había estado recopilando pruebas para destruirme. Miguel sonreía, pero no era la sonrisa que conocía y amaba. Era la sonrisa de un hombre listo para asestar el golpe final. Después de que Miguel me mostró esa libreta, algo dentro de mí explotó. Todos mis miedos, todas las dudas que me atormentaron en los últimos días, de repente tomaron forma concreta. Todo lo que había tratado de ocultar tan cuidadosamente ahora estaba en sus manos. Miguel, mi amoroso esposo, resultó ser quien sabía de mi infidelidad desde el principio y metodológicamente preparó el terreno para su venganza. «¿Realmente pensaste que podrías ocultármelo, cariño?», preguntó con una sonrisa que parecía fría como el acero. «¿Pensaste que podrías jugar con fuego y no quemarte?». Me quedé de pie, como petrificada, incapaz de responder. Todo mi mundo se derrumbó en ese momento. Entendí que la persona que conocía desde hace tantos años, en realidad estaba llena de secretos y motivos ocultos. Pero yo, por supuesto, tampoco era inocente. «Sabes que todo tiene sus consecuencias», continuó Miguel, sin darme tiempo para recuperarme. «Ahora pagarás por tu debilidad». Sentí cómo las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos, pero las reprimí inmediatamente. No podía permitirle ver mi debilidad,
aunque sabía que ya había perdido. Lo único que quedaba era esperar a que él asestara su próximo golpe. Miguel no se hizo esperar mucho. En los días siguientes, comenzó a ejecutar su plan para destruir mi vida. Primero se lo contó todo a su madre, Doña Luz. Si piensas que las madres mexicanas son tiernas y cariñosas, es porque no has conocido a mi suegra. Ella era una mujer que podía convertir tu vida en un infierno en un instante si algo no salía como ella quería. Cuando se enteró de mi infidelidad, su reacción fue rápida y despiadada. Doña Luz me recibió con una mirada helada y me dejó claro de inmediato que ya no quería verme en su casa. Me encontré en la calle con una sola maleta en la mano, sin trabajo y sin esperanza de perdón. «¡Destruiste nuestra familia!», me gritaba mientras se quedaba en la puerta de su casa. «Ya no eres parte de nosotros». Esas palabras me hirieron más profundamente que cualquier otra cosa. Sabía que lo merecía, pero aún así dolía. Mi corazón se rompía al darme cuenta de que había perdido todo lo que tenía. Pero eso fue solo el primer paso de Miguel. Miguel fue más allá. No solo destruyó mis relaciones con su familia, sino que se aseguró de que me convirtiera en una paria en todos los aspectos de mi vida. Mis amigos, que antes me apoyaban en cualquier situación, de repente comenzaron a evitarme. Ya no llamaban ni escribían. Parecía que tenía una marca invisible en la frente, advirtiendo a todos que era una traidora. «Es tu culpa que todo haya terminado así», me dijo Miguel una vez cuando intenté hablar con él y pedirle perdón. «Recibiste lo que te merecías». Me miraba con una confianza y frialdad que me hicieron comprender. Él disfrutaba cada momento de mi caída. Era su forma de mostrarme que no tenía ningún control sobre mi vida, que ahora todo estaba en sus manos. En esos días aprendí lo que era la soledad. Me convertí en una paria, y hasta mis amigos más cercanos se alejaron de mí. Miguel destruyó todo lo que tenía, y yo entendía que esto era solo el comienzo de su plan. Quería que sintiera todo el peso de mi traición, y lo lograba con una precisión sorprendente. Cuando todo a tu alrededor se derrumba, piensas que no puede ser peor. Pero como resultó, ese aún no era el límite. Después de que Miguel me mostró esas fatídicas notas, entendí que todo era mucho más grave de lo que me imaginaba. Regresamos a casa después de ese viaje, y cada día para mí fue una eternidad. Miguel ya no ocultaba su desprecio, y mostraba abiertamente cuánto me odiaba. Pero lo más aterrador era que me mantenía en un miedo constante. Cada vez que hablaba, o incluso solo me miraba, sentía cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. Disfrutaba de mi ansiedad, y yo sabía que no se detendría allí. Era como un juego de supervivencia, donde solo uno podía salir victorioso. Y yo sentía cada vez más que no tenía lugar en este juego. Una noche, mientras estaba sentada en la cocina y trataba de concentrarme en preparar la cena, Miguel entró en la habitación. Sus ojos brillaban con un fuego peligroso, y sabía que algo estaba a punto de suceder. Se acercó a mí y inclinándose susurró: «Sabes, creo que es hora de que te prepares para lo peor. Ya me cansé de estos juegos». Esas palabras fueron como un pinchazo de hielo en el corazón. Entendí que estaba a punto de hacer algo horrible, y tal vez esta era mi última oportunidad para arreglar la situación. Después de esa amenaza fría, comprendí que tenía que actuar. No podía permitir que Miguel destruyera todo lo que tenía, pero también sabía que era demasiado inteligente y calculador. Así que una noche, cuando Miguel ya se había ido a dormir, decidí hacer algo arriesgado. Esperé hasta que se sumergiera en un sueño profundo y me escabullí hacia su escritorio. Sobre el escritorio estaba esa misma libreta que se había convertido en la causa de mis pesadillas. Mi corazón latía tan fuerte que temía que Miguel se despertara y me sorprendiera infraganti. Pero no podía detenerme. Abrí la libreta y comencé a revisar sus notas. Allí estaban registrados todos mis movimientos, cada llamada, cada encuentro del que pensé que Miguel nunca se enteraría. Pero lo que más me sorprendió fue que Miguel no solo registraba mis acciones, sino también las suyas. Había planes, cálculos, anotaciones sobre cómo planeaba usar mis errores para destruirme.
era como ver el mundo a través de sus ojos. Un mundo donde yo no era su esposa, sino una enemiga. Pero había algo aún más terrible. Me encontré con una anotación en la que describía cómo planeaba tenderme una trampa ante mi familia, especialmente ante mi madre. Sabía que eso sería el golpe más devastador para mí, y planeaba hacer todo lo posible para que incluso ella me quitara su apoyo. A la mañana siguiente, cuando me desperté, sentí que debía hacer algo para cambiar la situación. No podía seguir permitiendo que Miguel destruyera mi vida por completo. Desde el momento en que supe de sus planes, decidí que no me quedaría de brazos cruzados. Intenté reconectar con las personas que alguna vez consideré mis amigos, pero, como resultó, Miguel ya había difundido horribles rumores sobre mí. Muchos se alejaron de mí, y algunos simplemente no querían tener nada que ver con esta situación. Estaba sola, y esa comprensión era insoportable. A pesar de todo, encontré fuerzas para actuar. Recordé que aún tenía un as bajo la manga, don Ramón. Era el único que podía ayudarme, aunque entendía que eso podría traer aún más problemas. Sabía que Miguel odiaba a su padre por ser siempre más exitoso, más respetado en la familia. Cuando decidí acudir a don Ramón, fue como dar un paso en la oscuridad. Lo llamé y concerté una reunión. Esta vez no podía permitirme cometer un error. Mi vida dependía de cómo resultara este encuentro, pero también comprendía que tal vez esta era mi única oportunidad de salvarme del desastre total. Cuando te encuentras en una situación como la mía, llegas a la conclusión de que a veces necesitas un aliado que sepa cómo jugar este tipo de juegos. Y así estaba frente a la casa de don Ramón, llena de determinación y miedo al mismo tiempo. Él era mi suegro, un hombre con el que ahora tenía una relación bastante complicada, por decirlo menos. Pero sabía que solo él podía ayudarme a escapar de la trampa que había tendido Miguel. Don Ramón abrió la puerta él mismo, y de inmediato sentí su mirada penetrante. Era un hombre que lo veía todo y no olvidaba nada. Sus ojos recorrieron mi rostro, y supe que sabía por qué había venido. «Hija, te ves como si hubieras venido a tu ejecución», dijo con una ligera sonrisa, pero en su voz había una nota cálida que calmó un poco mis nervios. «Don Ramón, sé que debería haber hablado con usted antes, pero ahora estoy desesperada», dije, apenas conteniendo el temblor en mi voz. «Miguel está destruyendo mi vida, y no sé qué hacer. Usted es mi última esperanza». Me miró en silencio por un momento, luego me hizo un gesto para que entrara a la casa. Pasamos a su despacho, donde siempre tomaba las decisiones más importantes. Las paredes estaban adornadas con viejas pinturas y fotografías que daban testimonio de su vida rica y complicada. Don Ramón se sentó detrás de su escritorio y me invitó a sentarme enfrente. «¿Entiendes que al acudir a mí estás desafiando a tu esposo?», preguntó cruzando las manos sobre el escritorio. «Sí», respondí, sabiendo que ya no había vuelta atrás. «Pero ya no puedo soportarlo. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario». Sus ojos se entrecerraron, y noté en ellos un destello de interés. Le gustaban los desafíos, y mi propuesta era justo el tipo de desafío que no podía rechazar. Después de desahogarme frente a don Ramón, guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando cada detalle. En sus ojos ardía ese fuego que solo veía en personas dispuestas a arriesgarlo todo por su éxito. Era ese mismo fuego que lo había hecho no solo un hombre de negocios exitoso, sino también un maestro de las intrigas. «Miguel es demasiado confiado», dijo don Ramón, golpeando suavemente la mesa con los dedos. «Cree que te tiene en sus manos, pero subestima lo que puedo hacer si me meto. Y sabes, hija, nunca permitiré que mi hijo trate así a una mujer que me importa». Esas palabras hicieron que mi corazón se contrajera. No esperaba tal protección de don Ramón, especialmente después de todo lo que había pasado entre nosotros. Comenzó a trazar un plan que era a la vez simple y brillante. Íbamos a reunir pruebas de que Miguel había violado numerosas normas éticas y legales en sus intentos de destruir mi vida.
Don Ramón propuso usar sus contactos para hacer llegar esta información a las personas adecuadas. Jugaremos con sus debilidades, dijo don Ramón con una sonrisa astuta. Cree que estás acorralada, pero no sabe que ya no estás sola. Ni siquiera sospecha cuán cerca está de su propia caída. Sentí que un peso se levantaba de mi corazón. Por primera vez en mucho tiempo, tuve una oportunidad de salvación. Don Ramón era un hombre que sabía cómo dar la vuelta a una situación en su favor, y ahora estaba de mi lado. Aunque el plan de don Ramón me parecía brillante, no podía deshacerme de la sensación de que estábamos jugando con fuego. Miguel era inteligente y peligroso, lo que significaba que el más mínimo error podría costarme todo. Regresé a casa con la determinación de seguir el plan, pero dentro de mí había una tormenta de dudas. Miguel notó los cambios en mí, pero no les dio importancia. Estaba seguro de su victoria y continuó comportándose como si ya me hubiera aplastado. Esto solo fortalecía mi intención de luchar hasta el final. Pero con cada nuevo encuentro con don Ramón, sentía cada vez más un conflicto interno. Él era a la vez mi salvador y un recordatorio de esa línea que ya había cruzado. ¿Podríamos resistirnos a Miguel? ¿O nuestro intento nos llevaría a aún más problemas? Estos pensamientos no me dejaban en paz. En la siguiente reunión, don Ramón dijo: «Debes estar preparada para todo, hija. Miguel no se rendirá sin luchar, y si descubre nuestro plan, las consecuencias pueden ser impredecibles». Asentí, comprendiendo que estábamos al borde del abismo. Cualquier paso en falso podría ser el último. Pero era demasiado tarde para retroceder. Ya habíamos entrado en este juego peligroso, y ahora solo podía esperar que don Ramón realmente supiera lo que estaba haciendo. Cuando te decides por algo realmente arriesgado, las sensaciones que te invaden son comparables a las que tiene un jugador en la última ronda de una partida. Cada paso parece simultáneamente incorrecto y el único correcto. Desde el momento en que don Ramón y yo comenzamos a actuar según nuestro plan, sentí que estábamos caminando por una cuerda floja sobre un abismo, y cualquier movimiento en falso podía llevar a una caída. El primer paso fue crear la apariencia de que me había resignado a mi destino. Miguel creía que estaba completamente rota y dispuesta a hacer todo lo que él quisiera. Disfrutaba de su supuesta victoria y hasta comenzó a abrirse a mí, pensando que ya no representaba una amenaza. Don Ramón y yo decidimos que lo mejor era permitir que Miguel se sintiera en la cima. «Te has vuelto tan sumisa, cariño», decía él, acariciando mi hombro como si fuera casual. «Me gusta verte así. Esto demuestra que estoy haciendo todo bien». Sus palabras provocaban una protesta interna en mí, pero la reprimía, sabiendo que era parte de nuestro plan. Cuanto más creía en su poder, más cerca estábamos de asestar el golpe. Pero el juego se volvía cada vez más peligroso, y sabía que tendríamos que actuar con mucha cautela. Toda esta situación me hizo ver a don Ramón de una nueva manera. Antes lo veía solo como un hombre fuerte pero frío que mantenía a todos a distancia. Pero ahora que estábamos en el mismo equipo, nuestra relación comenzó a cambiar. En nuestras reuniones empezó a aparecer algo personal, algo que antes ambos habíamos tratado de ignorar. Una noche, después de otra discusión sobre nuestro plan, me ofreció quedarme a cenar. Fue inesperado, pero acepté, pensando que podría ser una buena manera de fortalecer nuestra cooperación. Estábamos sentados a la mesa, hablando de la vida, y comencé a notar que surgía entre nosotros algo más que un simple interés común. «Sabes, hija, eres una mujer muy valiente», dijo don Ramón, sirviéndome una copa de vino. «No cualquiera se arriesgaría tanto». Sonreí, sintiendo cómo una chispa pasaba entre nosotros. «Más bien estoy acorralada», respondí, tratando de ocultar mis verdaderos sentimientos. Pero don Ramón continuó mirándome, y sentí que eso no era solo un cumplido. En su mirada había algo más, algo que me hacía reflexionar sobre nuestra relación. Tal vez era solo gratitud por su ayuda, pero tal vez era algo más. Sin embargo, entendía que permitirme pensar en eso ahora sería demasiado peligroso. Cada día aumentaba la tensión. Miguel creía cada vez más que me había vuelto sumisa e indefensa,
Pero en realidad, don Ramón y yo nos preparábamos para el último paso, revelar todos los ases que habíamos reunido tan cuidadosamente. Sabía que ese sería el momento de la verdad, el momento que determinaría quién de nosotros resultaría vencedor. Una noche, mientras estaba en mi habitación revisando los documentos que debían ser nuestro último ataque, me sentí inquieta. Sentí que el miedo crecía, pero no era miedo a Miguel. Temía que nuestro juego hubiera ido demasiado lejos, que habíamos cruzado la línea de la que no había retorno. De repente, comprendí que ya no podía pensar en don Ramón simplemente como un aliado. Se había convertido en algo más que solo el padre de mi esposo. Pero fuera como fuera, sabía que debía mantenerme enfocada. Mañana sería el día decisivo, y no podíamos permitirnos cometer errores. Traté de mantener mis emociones bajo control, aunque cada vez se hacía más difícil. Ya no sabía dónde terminaba el juego y comenzaba la realidad. Cuando sientes que todo se dirige al final, es como una tormenta silenciosa que se aproxima desde la distancia. En el aire flota la tensión, y cada acción, cada palabra, se vuelve significativa. Así me sentía mientras nuestro juego con Miguel se acercaba a su clímax. Ya había comenzado a notar que yo no era la esposa sumisa que él pensaba romper. Esto lo inquietaba, y comenzó a vigilar cada uno de mis movimientos con más cuidado. En esos días traté de parecer lo más tranquila posible. Cada vez que intentaba ponerme a prueba, respondía con una sonrisa, como si no sospechara nada. Eso lo irritaba, pero seguía creyendo que tenía la situación bajo control. Y en eso consistía su mayor error. Don Ramón, como siempre, estaba a mi lado. Me apoyaba, me daba consejos sobre cómo comportarme para que Miguel no sospechara nuestro plan. Pero en un momento, noté que él también comenzaba a ponerse nervioso. Quizás comprendía que estábamos llegando demasiado lejos y que ya no había vuelta atrás. «Debes estar preparada para cualquier eventualidad», me dijo una noche cuando discutíamos los últimos detalles de nuestro plan. Miguel no es una persona simple como puede parecer. Si descubre nuestra conspiración, las consecuencias serán impredecibles. Asentí, comprendiendo toda la seriedad de sus palabras. Dentro de mí crecía el miedo, pero sabía que debía mantenerme firme hasta el final. No podíamos permitirnos perder. En algún momento empecé a notar que Miguel se encerraba cada vez más en sí mismo. Comenzó a hablar menos conmigo, pero sus miradas se volvieron aún más penetrantes, como si intentara leer mis pensamientos. Eso era peligroso, porque sentía que comenzaba a sospechar algo. Una noche, cuando volví a casa después de otra reunión con don Ramón, Miguel me esperaba en la sala. Estaba sentado en el sillón, con una copa de whisky en la mano, y me miraba como si esperara que me confesara. «¿Dónde has estado?», preguntó, levantando una ceja. «En el supermercado, comprando víveres», respondí, tratando de hablar lo más calmadamente posible. Asintió, pero en sus ojos vi desconfianza. Miguel se levantó y se acercó a mí. Sus pasos eran lentos y su mirada, helada. Se detuvo tan cerca que sentí el olor a whisky y algo más que no pude identificar. Algo peligroso. «¿Estás segura de que solo en el supermercado?». Su voz sonó amenazante, y sentí cómo la sangre se congelaba en mis venas. Entendía que todo estaba en juego, y que un error podría costarme demasiado. Pero aguanté su mirada y asentí. «Por supuesto, querido. ¿Dónde más podría haber estado?». Miguel siguió mirándome, como si intentara encontrar mentira en mis palabras. En ese momento comprendí que nuestro juego había llegado a un punto crítico. Él sentía que algo no iba bien, pero aún no podía entender qué exactamente. Después de esa tensa conversación con Miguel, comprendí que nos quedaba muy poco tiempo. Era demasiado inteligente como para permanecer en la oscuridad por mucho tiempo. Sentía que pronto descubriría nuestro plan, si es que no lo había hecho ya. Pero lo que más me preocupaba era que comenzaba a dudar de la corrección de mis acciones. Una noche, cuando don Ramón vino a verme para discutir los últimos pasos, no aguanté y le pregunté: «Don Ramón,
¿Realmente estamos haciendo lo correcto? ¿No hemos ido demasiado lejos? Me miró con una seriedad que no había visto antes. Hija, ya estamos demasiado metidos en esto. No tenemos otra opción que llevarlo hasta el final. Si nos detenemos ahora, Miguel nos aplastará a ambos. ¿Estás dispuesta a eso? Comprendí que tenía razón. No había vuelta atrás. Nos encontrábamos en una situación en la que teníamos que seguir adelante, a pesar de todas las dudas. Pero de todas formas, tenía miedo. Temía no solo por mí, sino por lo que podría pasarle a don Ramón si nuestro plan fallaba. Al día siguiente, recibí un mensaje de Miguel en el que me invitaba a cenar. Decía que quería hablar. Mi corazón se detuvo. Entendía que esta cena sería decisiva. Tal vez ya sabía todo y se estaba preparando para su último ataque. Me vestí con mi mejor vestido, tratando de lucir impecable, pero por dentro sentía cómo mi corazón latía frenéticamente. Don Ramón y yo habíamos llegado al borde, y ahora todo dependía de si podía soportar este golpe final. Cuando el juego ha llegado tan lejos como el nuestro, no queda nada más que avanzar hasta el final. Me encontraba frente al espejo, intentando ordenar mis pensamientos. Cada célula de mi cuerpo gritaba que todo lo que estaba ocurriendo estaba más allá de la lógica. Pero, ¿quién dijo que la vida siempre debe ser lógica? Especialmente cuando estás acorralada y te ves obligada a elegir entre lo malo y lo aún peor. Miguel parecía calmado. Demasiado calmado. Para alguien que había llegado tan lejos en su venganza. Todavía creía que me tenía en sus manos, pero yo sabía que nuestro juego estaba llegando a su apogeo. Veía a don Ramón cada vez menos, pero cada vez que nos encontrábamos, nuestras reuniones estaban llenas de tensión. Ambos comprendíamos que cualquier palabra imprudente podía destruir nuestro plan meticulosamente preparado. ¿Estás preparada para lo que venga después? Me preguntó una vez, cuando nos reunimos en otra reunión secreta. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera que alguien escuchara nuestras palabras. Estoy preparada para todo, respondí, pero por dentro todo se revolvía. ¿Cómo se puede estar preparado para algo que puede romper tu vida? Pero no tenía otra opción. Habíamos llegado demasiado lejos, y ahora solo quedaba seguir adelante. Miguel, al parecer, comenzaba a sospechar algo. Su comportamiento se volvía más cauteloso, y en sus ojos aparecía ese brillo frío que conocía demasiado bien. A menudo se sumía en sus pensamientos, como si estuviera planeando algo nuevo, pero no se apresuraba a compartirlo conmigo. Sentía cómo el suelo bajo mis pies comenzaba a desmoronarse, pero trataba de mantenerme firme. Una de esas noches, cuando estaba sentada en la sala, tratando de concentrarme en un libro, él entró en la habitación y se sentó frente a mí. Sus ojos me miraban fijamente y sentí cómo el sudor frío comenzaba a recorrerme. «Sabes, he estado pensando mucho en nosotros», comenzó, y sentí cómo mi corazón se detuvo. Esas palabras siempre presagiaban algo malo. ¿En nosotros? Intenté desviar el tema en broma, pero mi voz traicionó mi nerviosismo. Sí, en nosotros. Hizo una pausa, como si pensara si debía continuar. No puedo evitar pensar que estás ocultando algo de mí. Y sabes, no me gusta eso. Esas palabras sonaron como un golpe de martillo. Sabía que sentía algo, que su intuición, como siempre, no lo había fallado. Pero no podía permitirme rendirme. En ese momento comprendí que debía continuar el juego hasta el final, por aterrador que fuera. Cada día crecía la tensión. Don Ramón y yo nos reuníamos cada vez menos, pero cada encuentro estaba lleno de pasión y miedo al mismo tiempo. Sabía que nuestra relación se estaba convirtiendo en algo más que simples aliados. Era un juego peligroso con fuego, y ambos comprendíamos que si Miguel se enteraba, las consecuencias serían catastróficas. Una vez, cuando nos encontramos en un viejo café en las afueras de la ciudad, don Ramón me tomó la mano y dijo: «Sabes que no permitiré que Miguel destruya tu vida, pero debes ser cuidadosa. Estamos en un terreno muy delicado». Sus palabras sonaban como una advertencia, y yo sabía que tenía razón.
Ambos jugábamos con fuego, y el riesgo era demasiado grande. Pero ya no podía retroceder. Solo quedaba un camino: avanzar hacia el desenlace inevitable. Al regresar a casa, sentí que todo a mi alrededor comenzaba a cerrarse. Era como estar en una trampa, donde cada paso podía ser fatal. Miguel me observaba, como un depredador, y sabía que tarde o temprano lanzaría su último ataque. Pero yo también me preparaba para contraatacar. Cuando te encuentras en el epicentro del huracán, hay momentos en los que todo a tu alrededor se detiene y parece que la tormenta se ha calmado. Es un sentimiento engañoso que solo presagia lo peor. Justo en ese estado me encontraba después de esa cena fatídica con Miguel. Estaba demasiado tranquilo, demasiado amable, y eso me preocupaba más que nada. Después de la cena, volvimos a casa, y él sugirió que viéramos juntos una película. Parecía una noche ordinaria, pero en el aire flotaba una tensión que se podría cortar con un cuchillo. Estábamos sentados en el sofá, y sentía cómo él observaba cada uno de mis movimientos, cada gesto. Dentro de mí había una tormenta, pero por fuera trataba de mantener la calma. «Sabes, cariño, a veces pienso que hemos llegado demasiado lejos», dijo, sin apartar la vista de la pantalla del televisor, aunque sabía que sus palabras no tenían nada que ver con la película. Me estremecí, pero intenté ocultarlo. Comprendía que podía estar refiriéndose a nuestra situación actual, pero también me daba cuenta de que ahora no era el momento para confesiones. Sonreí y respondí: «A veces hay que dar un paso atrás para entender qué es lo importante». Sus labios se curvaron en una delgada sonrisa, pero no dijo nada en respuesta. Sabía que estaba planeando algo, y que pronto tendríamos que enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Al día siguiente fui a ver a don Ramón. Era una reunión que habíamos planeado hace mucho tiempo para discutir nuestros últimos pasos. Sentía que el tiempo se estaba acabando y que pronto todo se resolvería, pero no podía deshacerme de la ansiedad que me perseguía desde la cena con Miguel. Cuando entré en la casa de don Ramón, me recibió con su habitual sonrisa amable, pero de inmediato me di cuenta de que algo había cambiado. Sus ojos parecían cansados, y en su voz había un tono de preocupación que normalmente ocultaba con habilidad. «Te ves cansada», notó, sirviéndome una taza de café. «¿Ha pasado algo?». Le conté sobre el extraño comportamiento de Miguel, sobre sus insinuaciones y amenazas veladas. Don Ramón escuchaba atentamente, sin interrumpirme, y luego asintió pensativo. «Miguel es una persona que le gusta tener el control de la situación. No soporta que algo se le escape de las manos. Si ha comenzado a comportarse así, significa que sospecha algo o se está preparando para dar el primer golpe». Esas palabras me hicieron estremecer. Comprendí que nuestras suposiciones de que Miguel empezaría a actuar se confirmaban, pero lo que más me preocupaba era que don Ramón parecía menos seguro que de costumbre. Sabía que él era mi único aliado, y si empezaba a dudar, todo podría derrumbarse. «Debemos estar preparados para todo», dijo finalmente. «Pero recuerda que tenemos un plan, y si lo seguimos, tenemos una oportunidad de ganar». Pero no podía deshacerme de la sensación de que el tiempo se estaba acabando y que teníamos que hacer algo diferente para no quedar atrapados. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Miguel, su mirada helada, sus sospechas. Sabía que nuestro plan debía ser perfecto, pero ahora, cuando todo llegaba al final, no podía deshacerme de la sensación de que habíamos pasado algo por alto. Acostada en la oscuridad, escuchaba cómo Miguel respiraba tranquilamente a mi lado. Su calma solo aumentaba mi ansiedad. Comprendía que era la calma antes de la tormenta y que pronto llegaría el momento de la verdad. «Ya no puedo seguir viviendo así», susurré para mí misma, mirando al techo. «Tengo que decidir hasta dónde estoy dispuesta a llegar para salvar mi vida y lo que me importa». Al amanecer me levanté de la cama y fui a la cocina a prepararme un café. Sabía que hoy sería el día en que todo se resolvería. O don Ramón y yo saldríamos victoriosos,
o Miguel lanzaría su último golpe. Cuando regresé a la habitación, Miguel ya estaba de pie. Me miró con una expresión nueva en su rostro, y comprendí que el juego había comenzado. Hoy todo se resolvería, y ahora todo dependía de cuán preparados estuviéramos para este momento. Cuando llega el momento de la verdad, te sientes como en una arena de toros. El toro está a punto de aparecer, y de cómo te muevas depende si su cuerno te atraviesa o no. Justo así me sentía en ese día en que todo debía resolverse. Sabía que Miguel ya estaba cerca de descubrir todas las cartas, y no estaba segura de poder mantener mi sangre fría. Estábamos sentados a la mesa para el desayuno, y Miguel, como siempre, actuaba demasiado tranquilo. Pero detrás de esa máscara de tranquilidad, sentía algo más peligroso. Era como un lobo observando a su presa, listo para atacar en cualquier momento. Traté de mantener la apariencia de normalidad, pero por dentro todo se contraía de miedo. Querida, estuve pensando que necesitamos discutir algo importante, dijo, apartando el plato y cruzando las manos sobre la mesa. Su voz era suave, pero sabía que esto solo presagiaba tormenta. Claro, respondí con una sonrisa, aunque mis dedos temblaban y no podía ocultarlo. Creo que hace tiempo dejamos de ser honestos el uno con el otro. Continuó sin apartar los ojos de los míos. Creo que es hora de poner fin a todos estos juegos y hablar con franqueza. Sabía que ese era el principio del fin. Miguel estaba a punto de revelar sus cartas, y yo debía estar preparada para cualquier desenlace. Pero también comprendía que esta era mi oportunidad. O podría defenderme, o perdería todo. Cuando Miguel comenzó a hablar, sentí cómo las paredes a mi alrededor se cerraban. Comenzó diciendo que desde hacía tiempo sabía de mi infidelidad y que llevaba meses planeando su venganza. Era como una confesión de alguien que disfrutaba de su poder. Con cada palabra que decía, entendía más cuán profundamente se había adentrado en este juego. ¿Pensaste que podrías engañarme, jugando al amor con mi padre? ¿Cuántas veces te encontraste con él a mis espaldas creyendo que soy un tonto? Sus palabras estaban llenas de veneno, pero su expresión permanecía tranquila. Intenté contener las lágrimas, pero estaban a punto de brotar. Era insoportable escuchar cómo destrozaba en pedazos todo lo que consideraba importante, pero sabía que debía resistir hasta el final. Miguel, sé que actué mal, pero yo no pude hacer otra cosa. Todo había ido demasiado lejos. Intenté justificarme, pero comprendía que mis palabras sonaban vacías. ¿Demasiado lejos? Ni siquiera te imaginas hasta dónde estoy dispuesto a llegar. Su voz era fría, y sentí que estaba al borde del abismo. Pero en ese momento algo dentro de mí hizo clic. Comprendí que ya no había nada que perder, y que si no hacía algo ahora, perdería todo. Debía ir a por todas. Cuando estás acorralada, te queda solo una salida: golpear de vuelta. Comprendí que ya no podía permitir que Miguel controlara mi vida. En ese momento recordé todo lo que me había enseñado don Ramón y todas nuestras preparaciones. Esta era mi última oportunidad para liberarme de su agarre de hierro. Reuní fuerzas y miré directamente a los ojos de Miguel. Crees que lo controlas todo, pero en realidad no es así, dije, tratando de que mi voz sonara firme. Sé de tus planes, y estoy preparada para cualquier paso que des. Miguel levantó una ceja. Su rostro se contorsionó por un momento de sorpresa, pero rápidamente se recompuso. ¿De verdad crees que puedes ganar? Te tengo en mis manos. Ya no podrás cambiar nada, pronunció con amenaza en la voz. Pero ahora yo estaba preparada para ese giro. Sabía que esta era mi última oportunidad, y debía aprovecharla al máximo. Me subestimaste, Miguel. No estoy sola, y si intentas destruirme ahora, caerás conmigo. Mis palabras fueron frías y claras. Sabía que ahora todo dependía de cómo reaccionara él. Se hizo el silencio. Miguel no dijo nada, y vi cómo en su mente se libraba una lucha interna.
Estaba acorralado, al igual que yo, pero ahora nuestros roles habían cambiado. Ya no estaba seguro de su victoria, y eso me dio una pequeña pero importante esperanza. Aún veremos quién de nosotros sale vencedor, dijo, apartándose de la mesa y saliendo de la habitación. Sabía que esto era solo el comienzo de la batalla final, pero ahora estaba preparada para ella. Cuando la tormenta finalmente se disipa, llega la calma, pero siempre supe que esto no era el final. Durante varios días después de nuestro último encuentro con Miguel, la casa estuvo llena de un silencio tenso, casi doloroso. Ya no me miraba con el mismo odio frío, pero tampoco intentaba arreglar las cosas. Ambos comprendíamos que estábamos al borde del abismo, y cualquier movimiento imprudente podría llevarnos al desastre. «Te ves como si llevaras el peso del mundo sobre tus hombros», comentó Miguel una mañana durante el desayuno, intentando por primera vez en mucho tiempo iniciar una conversación. Sonreí, tratando de ocultar la tensión interna. «Tal vez así sea», respondí, fingiendo una broma, pero él captó la seriedad en mis palabras. Intercambiamos miradas, y noté una sombra de duda en sus ojos. Tal vez estaba pensando en proponer una tregua, pero no podía estar segura. Sabía que entre Miguel y yo ya no había confianza, y cualquier paso en falso podría resultar en un nuevo movimiento en este juego loco. Y sin embargo, a pesar de todo, comencé a albergar la esperanza de que tal vez pudiéramos encontrar una salida sin destruirnos completamente. En medio de este silencio, pensaba cada vez más en don Ramón. Era la única persona que realmente me entendía en esta situación, pero incluso sus motivos ahora me parecían turbios. Estábamos en el mismo barco, pero ¿podía confiar en él hasta el final? Una noche me llamó y me propuso encontrarnos en su café favorito en las afueras de la ciudad. Inmediatamente sentí que había algo raro, pero aún así acepté. Cuando llegué, ya me estaba esperando en la mesa, estudiando atentamente el menú como si fuera una noche ordinaria. «Me alegra verte», dijo con una sonrisa, pero sus ojos permanecían serios. «Espero que también te alegres de verme». «Por supuesto, don Ramón», respondí sentándome frente a él, aunque algo me dice que este encuentro no es del todo amistoso. Él sonrió y asintió. «Tienes razón. Solo quiero asegurarme de que estás lista para el próximo paso. El tiempo apremia, y Miguel no va a esperar para siempre». Estas palabras despertaron una nueva inquietud en mí. Sentía que don Ramón estaba preparando algo especial, algo que podría decidir finalmente el destino de toda esta situación. Pero, ¿estaba yo lista para esto? ¿Estaba dispuesta a confiar en él hasta el final? Al día siguiente, después de esa reunión con don Ramón, sentí que los acontecimientos comenzaban a tomar velocidad. Miguel estaba más tenso que nunca, y yo comprendía que nuestra tregua no duraría mucho. Todo se dirigía a una conclusión, y debía estar preparada para cualquier desenlace. Por la noche, mientras estábamos sentados en la sala, Miguel de repente se levantó y se acercó a mí. Parecía como si hubiera tomado una decisión importante. «Quiero que sepas», comenzó. Su voz era firme, pero en ella se percibía una extraña suavidad. «No pienso seguir demorándolo. Hoy lo resolveremos». Sentí como el miedo me envolvía, pero al mismo tiempo una determinación. Estaba lista para este momento, y ahora solo quedaba soportar el último golpe. «De acuerdo», respondí tratando de no mostrar cuán nerviosa estaba. «Resolvámoslo de una vez por todas». Miguel asintió, y comenzamos a hablar. Fue la conversación más difícil de mi vida. Nos mostramos todas las cartas, nos dijimos todo lo que habíamos acumulado durante estos meses. Le conté sobre mis sentimientos, sobre cómo terminé en esta trampa, y sobre cómo me sentía traicionada y humillada. Él, por su parte, confesó que su venganza se había convertido en algo más grande de lo que él mismo podía controlar, y que ahora no sabía cómo volver atrás. Hablamos durante mucho tiempo, y finalmente llegamos a la conclusión
de que debíamos terminar con esta guerra antes de que fuera demasiado tarde. Cuando terminamos, sentí que un gran peso se levantaba de mis hombros. Esto no significaba que de repente todo estuviera bien, pero ambos comprendimos que no podíamos seguir así. Finalmente habíamos llegado a una resolución, y ahora solo quedaba sobrevivir a sus consecuencias. ¿Sabes? Cuando todas las cartas están sobre la mesa y solo queda esperar el último movimiento, te das cuenta de que la vida no es más que un juego con apuestas altas. Habíamos llegado a este momento como dos jugadores experimentados que entendían que no había espacio para errores. Miguel y yo ya no ocultábamos nuestras intenciones. Cada uno de nuestros pasos estaba a la vista, y esa tensión literalmente flotaba en el aire. Esa noche, cuando todo debía resolverse, sentía una extraña mezcla de miedo y determinación. Miguel y yo intercambiamos miradas frías, como dos duelistas que se preparan para el último disparo. Sabía que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener mi libertad, pero también sabía que él no se detendría. «Hoy comprenderás lo que significa perderlo todo», dijo él, casi en un susurro, pero escuché cada una de sus palabras. «Tal vez, pero solo si tú mismo estás dispuesto a arriesgarlo todo», respondí, intentando que mi voz sonara firme, aunque por dentro todo temblaba. Esa noche debía ser decisiva. Ambos sabíamos que mañana el mundo cambiaría. Uno de nosotros permanecería en la sombra y el otro celebraría la victoria. Esa noche no cerré los ojos, repasando cada detalle de nuestro plan con don Ramón. Habíamos hecho todo lo posible para prepararnos, pero quedaba la pregunta: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar Miguel? La respuesta llegó inesperadamente y con fuerza, como una tormenta en un día claro. Al amanecer, Miguel anunció repentinamente que iba a convocar un consejo familiar. Todo el clan se reunió en la casa y sentí cómo la tensión alcanzaba su punto máximo. Miguel estaba al borde del colapso. Era evidente en sus ojos que ardían con un fuego extraño. Estaba dispuesto a exponerme frente a todos como una traidora, pero yo tenía mi propio as bajo la manga. Cuando comenzó a hablar, de repente comprendí que todo lo que decía era solo la mitad de la verdad. Presentaba hechos, pero omitía detalles que eran cruciales, y entonces decidí asestar mi golpe. «Olvidas una cosa, Miguel», dije, poniéndome de pie. «Yo también sé cómo jugar a este juego». Todos me prestaron atención y saqué mi carta ganadora, pruebas de sus maquinaciones y negocios oscuros. Fue como un rayo. Miguel perdió el control, y eso fue su caída. Vi cómo intentaba justificarse, pero no tenía ninguna posibilidad. Toda la familia estaba en shock, y sentí cómo su mundo se desmoronaba ante todos. Cuando todo terminó, me di cuenta de que podía respirar libremente. Fue como una liberación de las pesadas cadenas que me habían atado todo este tiempo. Miguel había sido derrotado y aunque no sentía alegría por su derrota, comprendía que era la única salida para mí. Don Ramón estaba a mi lado, y su apoyo fue un verdadero salvavidas para mí. Salimos juntos de ese infierno, y ahora podía mirar hacia adelante con esperanza. En ese momento comprendí que nunca más permitiría que nadie controlara mi vida. «Lo has logrado, hija», dijo don Ramón con una sonrisa. «Ahora eres libre». Asentí, pero dentro de mí reinaba el caos total. Externamente parecía calmada, pero por dentro me invadían emociones encontradas. Sabía que ahora tenía que empezar todo de nuevo, pero estaba lista para dar ese paso. Despedirme de Miguel fue amargo, pero necesario. Me fui dejando atrás su mundo destruido, y di un paso hacia uno nuevo, lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades. Fue el final de un capítulo y el comienzo de otro.